Estamos en esta serie de lo que creemos. Hemos visto lo que creemos acerca de Dios, que creemos acerca de Cristo, lo que creemos acerca del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a estar estudiando lo que creemos acerca de la salvación, ¿verdad? Entonces, comenzando, ¿no? En Mateo, ¿no? Preguntándonos qué es la salvación, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos por salvación? Primeramente tenemos que comentar que la salvación es el plan de Dios para la humanidad, pero también es la misión de Jesús. Para eso vino, para salvarnos. Y de eso habla prácticamente toda la Biblia, ¿verdad? Porque el hombre cayó en pecado, Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿verdad? Pero Dios había prometido traer entonces un Salvador, el Mesías, para que él pudiera otra vez redimir todo lo que se había caído, todo lo que había destruido el ser humano. Y no solamente Adán pecó, todos pecamos. Por eso es que la salvación es el plan de Dios para toda la humanidad. En Mateo capítulo 1, verso 21, ahí se puede apreciar esto. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo nombre de Jesús posee la misión de Jesús. Él es el Salvador. Jesús es precisamente es una transliteración del nombre hebreo Josué, que significa Jehová salva. Y eso es lo que Dios habría de hacer en Jesús, salvar a su pueblo. En Mateo 11:18 también dice, el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? Salvar lo que se había perdido. En Juan capítulo 3, verso 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él, ¿verdad? Entonces, es el plan de Dios y es la misión de Cristo. Y es algo muy importante que tenemos que entender. Muchas personas piensan cuando les hablas de Jesús que tú les hablas como para condenarlos. ¿Me explico? No sé si te han pasado que te dicen, no, pues que, ¿por qué me estás juzgando? ¿No? Pero realmente no, al contrario, lo que pretendemos con esto es más bien que Jesús los salve, traer salvación a sus vidas, ¿verdad? Y entonces, eso es la salvación, lo que entendemos por salvación. La pregunta es, ¿quiénes son los que necesitan salvación? Y la respuesta es sencilla en la Biblia. Todos, ¿ok? En primera de Timoteo, capítulo número 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Aquí en esa sección dice que Jesús vino para salvar a los pecadores, ¿verdad? En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? También Jesús en Mateo 9:12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. La pregunta entonces, ahí dice que los pecadores y los enfermos, pero yo no soy pecador, ¿no? Yo no soy enfermo. Pero aquí la pregunta es precisamente, es personal. Ajá. Precisamente Jesús no está diciendo que unos sean pecadores y que otros no sean pecadores, sino más bien lo que está expresando en estas líneas es más bien que hay algunos que reconocemos que somos pecadores y unos que no reconocen que son pecadores. Pero si tú reconoces que eres pecador, pues eres un candidato a ser salvo, ¿verdad? Y si no lo reconoces, no te preocupes, de todas maneras necesitas la salvación, pero también va a haber un momento en tu vida en que Dios te va a poner esa necesidad en tu corazón. Porque el Señor es un caballero, el Señor no forza a nadie para venir al arrepentimiento, para admitir su necesidad de Jesús, sino que cada uno de nosotros, ahora sí que le cae a uno el 20 cuando uno escucha la voz del Señor, ¿verdad? Pero en un sentido amplio, entonces, todos somos pues pecadores, ¿verdad? Todos necesitamos salvación y también todos estamos enfermos, pero del corazón. ¿Me explicó? Espiritualmente, porque tenemos pecado. ¿No? Ahora, no sé si te ha pasado, pero te ha pasado que te dicen, el síndrome del chicle, dice el pastor Raúl. No sé si te ha pasado. Cómete un chicle. No, si yo no lo necesito, no, si lo necesitas. Cómetelo, ¿de verdad? No, no, yo estoy bien. No, no, en verdad. ¿Sabes a lo que me refiero?
Muchas veces nosotros decimos, no, nosotros estamos bien, no lo necesitamos, pero todos los demás se dan cuenta que sí te urge. ¿Verdad? Y es lo mismo. Entonces la salvación es así, ¿no? La necesitamos, pero hay un momento en que tenemos que admitirlo. Ahora, ¿por qué necesitamos salvación? Precisamente, Efesios 2, verso 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que lo mismo que los demás. Lo que está expresando es por qué necesitamos ser salvados. Porque todos estamos muertos en delitos, en nuestros delitos y pecados. Es decir, somos pecadores y el ser pecadores nos lleva a la muerte eterna. El castigo por ser pecadores es la muerte eterna. También Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que por ser pecadores no podemos entrar al reino de Dios, no podemos acercarnos a Dios, no podemos aspirar a tener un día un encuentro con Dios en los cielos, porque dice ahí que todos están destituidos de la gloria de Dios en el futuro y en el presente. Uno no puede tampoco acercarse a Dios en el presente por la condición de pecado que hay en nosotros. Ahora, también Romanos 6:23, ahí explica claramente cuál es la paga. La paga del pecado es muerte. Y este no es un estado futuro meramente, porque uno piensa, ¿no? Pues cuando uno se muere, entonces ahí sí ya es donde Dios decidirá. Pero no, la realidad es que la persona pecadora está muerta en el presente, espiritualmente muerta en el presente por ser pecadora. No es algo que va a pasar en el futuro, es algo que ya sucede en el presente. Entonces, por eso es la urgencia de saber que necesitamos salvación. Ahora, la muerte en la Biblia no es muchas veces lo que uno entiende por muerte, ¿verdad? La muerte en la Biblia significa separación de Dios. La muerte en la Biblia significa que no tenemos una relación con Dios y por lo tanto no podemos entrar a su presencia ni a sus beneficios. No podemos pertenecer a su familia. Estamos separados de Dios. Eso en la Biblia es la muerte. Y después, cuando muramos físicamente, si permanecemos en esa condición, jamás podremos estar con Dios por toda la eternidad. Es a lo que se le conoce la muerte eterna, ¿verdad? Y por supuesto también en el Nuevo Testamento explica muchas veces, sobre todo Jesús, que aquella persona que se mantiene en un estado de muerte espiritual va a ser echada en el lago de fuego. Ahora, cuando vemos esas cosas, todos nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué tengo que portarme bien de seguro, no? Tengo que cambiar mi manera de vivir porque estoy mal, ¿no? Pero te tengo una mala noticia. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Eso es lo que creemos respecto de nuestros méritos personales, de nuestras propias obras. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestras obras no alcanzan. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice aquí. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Qué bueno que lo tradujeron así, ¿verdad? Pero es que esa es la condición que tenemos, espiritualmente hablando. Dice, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto de trapos de inmundicia lo puedes estudiar en casa, pero es algo muy desagradable. Es decir, que nuestros intentos por salvarnos a nosotros mismos delante de los ojos de Dios son repugnantes, son detestables, son una cosa abominable. Y yo pues, nada más piénsalo así, o sea, cuando cambias un pañal, o sea, ¿a quién le gusta cambiar un pañal, verdad? Todos hacemos esa carita de, ay, me picaron los ojitos. Pero realmente es eso, la repulsión ante algo que es totalmente inmundo, algo que es totalmente sucio. Nuestras obras son repugnantes cuando nosotros las usamos para pensar que a través de ello obtenemos la salvación de Dios.
Esto lo escribió Isaías, ¿ok? No estoy diciéndolo yo nada más porque a mí se me ocurra. Isaías escribió esto, un profeta que hablaba de parte de Dios. También dice Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que está diciendo es que nosotros tampoco podemos ser justificados ante Dios por hacer buenas obras. Eso es muy importante, porque de repente uno pensaría, si hago una cantidad determinada de obras, entonces eso va de alguna manera a Dios a verlas y decir, palomita, estás aprobado, ya estás justificado, ¿no? Que te va a pasar todos tus pecados malos solamente porque hiciste algunas buenas cosas, justificado. Pero esto no es así. No podemos ser justificados por las obras, ni siquiera por la obediencia a la palabra, ¿sabías? Muchas personas piensan el día de hoy que tú eres justificado delante de Dios por las obras de la ley, por obedecer la Biblia, pero aquí Romanos 3:20 dice que no, no es por eso. Por eso el cristianismo no es un llamado a portarte mejor, a ser una mejor persona, porque no alcanza para obtener salvación. No alcanza, ¿ok? Y eso es importante también, porque aquí también explica cuál es el propósito de la ley, de la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, ¿no? Y te das cuenta lo que dice la Biblia, ¿no? Como la ley es tan perfecta, como Dios requiere una justicia tan perfecta y tan alta, y nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que no podemos alcanzarla. Uh-huh. Y precisamente en ese versículo de Romanos 3:20 explica el propósito de la ley. El propósito de la ley no es para salvarte. El propósito de la ley es para darte cuenta que no puedes salvarte. Es para darte cuenta que somos pecadores, que no alcanzamos la justicia de Dios. Para eso no se da la ley. O sea, cuando tú lees los 10 mandamientos, pues te das cuenta, ¿no? Primero dice, no te harás imagen de Dios, ¿no? De cosa alguna o así. Y tú dices, no, pues ya fallé. ¿Por qué? Porque luego hago de Dios un Dios a mi conveniencia, ¿no? En esas cosas sí estoy de acuerdo, en esas cosas no estoy de acuerdo con la Biblia. Un Dios a mi conveniencia, ¿verdad? Y luego dice, no te hagas escultura, ni imagen, ni todo, ni la adores, ni te postres. Y dices, uy, no, ya fallé, porque tengo ídolos a más no poder, ¿no? Confío en el dinero, confío en las personas, confío en mi fuerza, en mi intelecto, confío en mis méritos. No, bueno, estoy lleno de ídolos. Y así te das cuenta que no alcanzamos el estándar de Dios. Entonces, la ley no se dio para salvarnos. La ley solamente es un espejo a través del cual nos vemos y nos damos cuenta de nuestra condición delante de Dios. Pero no te lavas con el espejo, no es así con el espejo. El espejo nada más refleja lo que eres, pero eso no es lo que te lava de tus pecados, lo que te perdona tus pecados. La ley es así, ¿no? Es un espejo. Entonces nuestras buenas obras no alcanzan, mis hermanos, es lo que creemos, no alcanzan para ser salvos. La pregunta entonces, ¿cómo podemos obtener salvación? Y esto es un punto determinante en la doctrina cristiana y también semillosa, ¿verdad? Es por gracia. ¿Ha escuchado la palabra gracia? Fíjate en Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando, ¿cómo dice? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, no más de entrada que diga que estábamos muertos, significa que un muerto no puede salvarse, o sea, está muerto, ¿qué va a poder hacer un muerto? Pero dice, aún estando muertos en pecados, ¿quién fue el que nos salvó? Él. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Él nos dio vida cuando nosotros no podíamos, estábamos muertos espiritualmente. Y lo hizo por su misericordia, porque Él es rico en misericordia, significa en bondad o en compasión. Por eso lo hizo, por su gran amor, dice también ese versículo. También en Efesios, ahí mismo, de Efesios 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué dice? No por obras para que nadie se gloríe. Este versículo es más que claro. O sea, dice,
Somos salvos por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa favor inmerecido. Es otorgarte un favor que no te mereces. ¿Ok? Entonces, chécate, es muy diferente. Justicia es darte lo que te mereces, la muerte eterna, el castigo por tus pecados. La misericordia es no darte lo que te mereces. ¿Ok? Te mereces unas buenas varas, pero no te las doy. Ajá. Y gracia es darte aquello que no te mereces. Es decir, no solamente no te castiga Dios, aparte te favorece. Eso es gracia, darte algo que no te mereces. La salvación es un regalo inmerecido, que ninguno de nosotros ha hecho algo como para poder merecer algo así. Y aún así, el Señor nos quiere dar la salvación como un regalo de gracia, como algo que ni siquiera podríamos aspirar a tener y nos los da gratis, gratuitamente, es gracia. Es un regalo de Dios la salvación. ¿Mm? Pero también dice cómo es, Él nos los regala, pero ¿a través de qué? Por medio de la fe. Ajá. ¿Qué significa fe? Fe significa confianza. Así de simple, confianza. Ajá. Te he puesto ese ejemplo anteriormente, pero si has jugado este juego de la confianza que te decía antes, de que se pone alguien atrás de ti y te dice, a ver, échate para atrás, déjate caer, aquí te cacho, ¿no? Entonces, si tú confías en esa persona, pues te vas a dejar caer porque sabes que te va a cachar. Si no confías en esa persona, aunque le digas, sí, sí, creo que me vas a cachar, pero si no te avientas, bro, realmente no estás confiando en esa persona, ¿verdad? Esa es la fe, es echar tu peso por completo en Jesús. ¿Y qué es en lo que confiamos nosotros los cristianos? Lo que confiamos los cristianos es que Jesús, Él es Dios. Eso es lo que creemos con todo nuestro corazón. Nuestra confianza está puesta totalmente en eso. Jesús no es solamente un buen profeta, un buen maestro, un buen hombre, un reformador moral. Jesús es Dios hecho carne. ¿Y qué hizo Jesús? Vino para pagar nuestros pecados en la cruz. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora, tú lo puedes saber teológicamente, que Jesús murió por tus pecados, pero una cosa es saberlo y otra cosa es arrojarte a esa confianza. Decir, ok, si tú dices que moriste por mis pecados, entonces ya no hay más que hacer. Tú ya lo hiciste, Señor, y confío en ti. Es una confianza sencilla en esa verdad. Y también los cristianos confiamos. La palabra dice que confiemos en qué? En que Jesús resucitó de los muertos. ¿Mm? Jesús no se quedó muerto en la tumba. Jesús resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, Corintios 15. ¿Ah? Y está vivo. Por lo tanto, a través de la resurrección, comprueba que Él pagó los pecados, pero también que venció la muerte, pero también que Jesús lo aceptó porque Él, siendo el único justo, fue digno de ser resucitado por el Padre, el único que ha sido justo, sin pecado, y que vivió una vida sin pecado por nosotros. Así que la resurrección es algo en la que confiamos completamente. Uh-huh. Jesús está vivo. Él venció la muerte y el pecado y está sentado a la diestra de Dios y confiamos que Él es soberano y está reinando el día de hoy. Y por tanto también, entonces nuestra confianza está en eso, ¿no? Está vivo y da vida a aquellos que creen en Él. ¿Mm? Bueno, entonces la salvación es por gracia, pero la recibimos cuando decidimos confiar en Él. La fe es una decisión en Él. No es una emoción, es una decisión. Es una decisión, como lo que te decía. Es aventar, o sea, cuando te avientas para atrás, es eso. Voy a decidir hacerlo, ¿no? Podría uno querer hacerlo y no hacerlo. Podría uno sentirse muy emocionado de que me van a cachar y no hacerlo. Una cosa es estar emocionado y una cosa es decidir hacerlo. La fe es una decisión que tenemos que tomar. Fe en Jesús. Uh-huh. No fe en nosotros. Porque muchas personas todo el tiempo te dicen, tú ten fe. Ajá, pero ¿en qué? La fe bíblica es una fe en Jesús. Él es el único
que te puede salvar. Creemos en Él. ¿Okay? Ahora, por eso hay varios versículos que hablan de eso. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, es para todos, para todo aquel que cree en Él, que confía en Él, no se pierda, o sea, no vaya a la perdición eterna, sino que tenga vida eterna. También en Juan 6:29 le preguntaron a Jesús, ¿y qué obra tenemos que hacer, pues? ¿No? Y Jesús le dijo, esa es la obra que tienen que hacer, que crean en el Hijo, que crean en el que Él ha enviado. O sea, Él no nos pide obras, Él lo que nos pide es creer. En Juan 5:24 y 25 Jesús dice, de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, es algo que es muy certero. En verdad, de veritas, la neta del planeta, te digo una cosa, una gran verdad. Dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ajá. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En Romanos 1:16, por eso también Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente, porque es el pueblo de Dios, y también al griego, o sea, a todos los que no somos judíos. Entonces, qué increíble, la salvación es por gracia, pero también es por medio de la fe. También vimos que era por su misericordia, ¿verdad? También Tito 3:5 habla de eso, dice, nos salvó. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay mucho que hablar, pero lo que dice es que nos salvó no por nuestra bondad, sino por su misericordia, por la bondad de Él. Y también dice, no por obras de justicia nuestras, no porque nosotros hicimos cosas justas o buenas, no, sino por su obra en nosotros, por el lavamiento de la regeneración, dice ahí, y por la renovación del Espíritu. En otras palabras sencillas, fue la mano de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. No fue nuestra mano obrando hacia Dios, fue la mano de Dios obrando en nosotros. Eso es lo que nos hace tan distintos de muchas religiones, ¿verdad? Porque las religiones en general creen, no, tienes que hacer buenas obras, ¿verdad? ¿Cuáles son ejemplos de algunas obras que el hombre luego pretende usar como medio de salvación? Una muy común es el bautizo. Muchas veces uno piensa, soy salvo porque ya me bauticé. Qué loco, ¿no? Porque a pesar de que es una buena obra, déjame decirte que esa buena obra no te va a alcanzar para ser salvo. También, por ejemplo, uno pretende, no, pues yo sí me congrego. Pues es una buena obra, qué bueno, ¿no? Bienvenido. Pero el congregarte no te da salvación. Unos dicen, yo leo la Biblia, yo oro. Ok, qué bueno, pero eso no te da salvación. Son obras humanas, buenas, piadosas, pero no te dan salvación, no alcanzan para ser salvo. ¿Cuál es la única forma de ser salvo? A través de la fe en Cristo. La única manera es confiando en Jesús. ¿Se entiende la idea? Ok. Entonces, ninguna obra alcanza. Es por fe, es por la bondad de Dios, es por su gracia. Bueno, y es un regalo. Romanos 6:23 decía, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo. Ahora, por el hecho de que sea gratuito, que sea un regalo, que sea de gracia, no significa que no fue costoso. En primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El gran precio que se tuvo que pagar por nuestro pecado fue la sangre del mismo Cordero de Dios Jesús.
Y esto nos lleva a pensar el tamaño de nuestro pecado. Uno de repente piensa que uno cometió unos cuantos pecadillos por ahí. Y sí, son muy malos, pero son unos cuantos, ¿no? Y a lo mejor no son tan grandes, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el pecado fue tan pecaminoso que necesitaba el sacrificio del mismo Señor Jesús para poder pagarlo. Ningún pecado realmente es pequeño, ¿verdad? Todos los pecados son muy grandes porque son ofensas contra Dios y son dignos de muerte también. Ahora, si la salvación es un regalo, la pregunta que luego nos hacemos como creyentes es, ¿la puedo perder? ¿Qué creemos nosotros aquí en Semilla? En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué interesante versículo, a mí me parece muy, muy claro. Dice que Jesús, dice que Jesús tiene el poder para salvar perpetuamente. Cuando él obra salvación en una persona, lo hace para siempre, es perpetua la salvación. El pensar que uno puede perder la salvación realmente es inconsistente con la escritura, ¿verdad? También dice, para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces no solamente nos salva perpetuamente, sino que nos sostiene intercediendo por nosotros todo el tiempo. Entonces es ilógico pensar que nosotros podemos perder la salvación. En Juan 10, verso 27 al 30, también Jesús, ¿no? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿A qué se refiere? Pues Jesús estaba predicando en Judea, en Samaria, estaba predicando en Galilea, en toda esa región de la tierra prometida en aquel entonces. Y él todo el tiempo estaba invitando a las personas que creyeran en él. Por eso es que está diciendo esto. Ellas oyen lo que yo les digo. Jesús estaba predicando el evangelio todo el tiempo. Está diciendo, ellas oyen mi voz y me siguen, o sea, creen en mí y me siguen. Uh-huh. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es decir, aquel que ha creído en Jesús, le sigue. ¿Verdad? Así de simple. Y dice que no moriremos jamás. Es decir, que pensar que una persona pierde la salvación es inconsistente con lo que dice Jesús. Y también dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está expresada una realidad. Ni siquiera nosotros fuimos los que entramos al redil. Él fue el que nos tomó y nos metió en el redil. Ahora, si no fuimos nosotros los que entramos, ¿cómo podríamos ser nosotros los que podemos salir? No. Él es el que cuida, Él es el que nos metió y Él es el que nos guarda dentro de su redil como ovejas. ¿Ok? Nosotros no podemos perder algo que ni siquiera ganamos, dicen por ahí, ¿verdad? Es más, si es, o sea, un regalo, pues si te lo regalan, pues ya es tuyo. O sea, ¿cómo puedes decir, no, pues ya te lo regalé, pero todavía me pertenece? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces dice Jesús, mi Padre que me las dio, qué loco, ¿no? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Te das cuenta de la certeza que nos da Jesús? ¿Verdad? Y pues sí, Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice también el pastor Raúl, si perdiéramos la salvación, no sería vida eterna. Uh-huh. Bueno, pero creo que todo esto nos lleva entonces a meditar simplemente la salvación, creemos, no se pierde. Uh-huh. Es algo que si el Señor te regala, ya te lo dio, ¿sabes? Ahora, esto, por supuesto, es un gran regalo y es maravillosa la noticia, pero de ninguna manera nos debe conducir a vivir vidas, pues, licenciosas, ¿no? Permisivas con el pecado. Porque ahorita vamos a ver más adelante, porque el propósito de Dios es más bien muy diferente. Mira, vamos a hablar del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual nos hizo salvos? En 2 de Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, ¿qué dice ahí?
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si nos ha salvado, no perdemos la salvación, pero si nos ha salvado es para ya no vivir para nosotros mismos, para nuestro pecado y nuestros deleites y nuestros deseos y todo eso nos salvó para que ahora vivamos para Él, para Cristo. Qué increíble y qué claro, ¿verdad? Dice en Efesios 1, todo el tiempo es para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, es para que vivamos vidas que exalten a Jesús con su forma de vivir. Ajá. En Efesios 2:10 también dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta parte está impresionante, ya lo hemos hablado. Él nos creó biológicamente, ¿ok? Pero también nos dio nueva vida espiritual, nos recreó en el espíritu. Entonces dice aquí, somos esa hechura suya en Cristo Jesús, es decir, al creer en Cristo, Cristo nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nuevas personas. Somos hechura suya. Esta palabra hechura es la palabra poema o poema. Ajá. Somos un poema de Jesús, pues. Pero significa hechura suya, creados en Cristo Jesús, pero dice aquí, para buenas obras. Entonces, si nos salvó, no es para vivir otra vez en pecado. Si nos salvó es para ahora vivir en buenas obras. Dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué impresionante. Si tenemos vida es para, pues, vivir la vida que nos dio Jesús, ¿no? Ya no en pecado, sino en una relación con Él, en buenas obras. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿no? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para dar testimonio con nuestras vidas. Si se tratara de otra vez vivir como siempre, no daríamos testimonio. Y eso no cumpliría el propósito. Nos creó para dar testimonio, viviendo de manera diferente, como Jesús. En luz, como es Él. En Judas capítulo número 1, verso 25 también dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nos salvó para glorificarle, para adorarlo. En el Salmo 18:46 también dice, viva Jehová, bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Es para alabarlo y bendecirlo. En el Salmo 40:16 dice, gócese y alégrese en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Nos salvó para que le agradezcamos, para alabarlo, pero también no solamente con nuestras bocas, sino con nuestras vidas. Una vida de adoración a Dios es una vida, por supuesto, que es una vida, no solamente que uno le diga a Dios, te adoro, sino más bien se refiere a una vida de entrega completa. Es una vida de servicio abnegado. Es una vida de obediencia voluntaria. Romanos 12:1, ¿no? Así que, ¿no? Por la misericordia de Dios, presenten por sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es vuestro culto racional, vuestra adoración lógica. ¿Ah? Entonces, eso es el propósito para el cual nos salvó, para que podamos ahora estar con Él y servirle y darle la gloria con nuestras vidas. ¿Okay? Ahora, ¿de qué nos salva Jesús? Una cosa que nos salva importante es del pecado, ¿verdad? Eso es lo que vino a hacer, a salvarnos del pecado. Y el pecado se puede entender en, digamos, tres formas en que nos salva del pecado. La número uno es, nos salva de la paga del pecado en el pasado. Eso ocurrió cuando creímos en Jesús. Eso es lo que se llama en la Biblia la justificación. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, cuando creemos en Jesús, Él pagó nuestro castigo. ¿Ok? Y es algo que ya sucedió cuando tomamos nuestra decisión de fe en Jesús en el pasado. Ya lo hizo, punto. Pagado por completo, ¿no? Eso es lo que hizo Jesús. Pero ya siendo creyente, Él nos sigue librando del pecado, porque estás de acuerdo que las tentaciones son reales en la vida del creyente. Y Él también nos puede librar del poder del pecado en nuestras vidas, de la influencia del pecado.
Y eso ocurre en el presente y es lo que se conoce como santificación en la Biblia. En Romanos 6, verso número 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿cómo dice? Como vivos entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Chécate esta promesa, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué cosa tan más impresionante. Lo que te está diciendo Jesús aquí, lo que nos dice Jesús es, ya no tiene, el pecado ya no tiene dominio sobre tu vida. Si te tumba y te tiras porque tú le diste chance, pero Jesús nos ha dado la gracia para vencer sobre el pecado el día de hoy. Nada más entre comillas, entre paréntesis. Si fallamos es por falta de fe, realmente. Porque Él ya nos dio su gracia. Básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Él nos ha dado su gracia. Uno no echa mano de ella, pero ahí está, ¿verdad? Pero a lo que me refiero entonces es que el día de hoy, Él nos puede salvar ya del poder del pecado. Ya no tenemos por qué obedecer al pecado. Ya no tenemos por qué obedecer nuestras propias concupiscencias y deseos carnales, pecaminosos. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Más adelante en el verso 36 dice, así, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces Jesús nos otorga verdadera libertad. Y eso es una obra del Señor, que Él obra en nuestras vidas cuando nosotros simplemente permanecemos pegados a Él en una relación de amor, pegados a su palabra. Su palabra nos muestra cuál es la verdad de las cosas y la misma palabra nos da poder sobre el pecado. La verdad nos hace libres. Pero es necesario una cosa. Es necesario para ser librado como creyentes ya, para ser librados del poder del pecado es necesario seguir a Jesús como discípulos. Es decir, escucharlo, ¿no? Es decir, estar pegados a Él en una relación con Él de amor a través de la Biblia, en oración, y poner en práctica lo que nos dice. Y entonces esa enseñanza nos da libertad en nuestras vidas. En Primera de Juan, capítulo número 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo que te quiero decir con esto es que como discípulos muchas veces fallamos, pero es maravilloso porque si falláramos y el Señor no nos ayudara, ahí nos quedamos. Pero lo maravilloso es que Él, a pesar de que luego tropezamos, Él nos rescata y nos vuelve a rescatar y nos vuelve a rescatar. Esta es la promesa del Señor. Si fallas, ven a Jesús, confiesa tu pecado, pídele perdón, arrepiéntete y nuevamente Dios te va a sacar de ahí. Es maravilloso. Solamente tienes que clamar a Él, ¿verdad? Y esto ocurre ¿cuántas veces? 70 veces 7, bro. Porque nos equivocamos 70, por no decir 490, por no decir un chorrocientos mil, ¿verdad? Pero si venimos al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. También nos salva, dijimos, nos salva de la paga del pecado pasado, ¿no? Justificación. Nos salva ya al creyente en el presente del poder del pecado, santificación. Está siendo santo, ¿verdad? Y en un futuro nos va a salvar de la presencia del pecado, que es a lo que llevamos glorificación. Es decir, por fin va a quitar el pecado de ti. Por fin. Por eso es que nos va a dar un nuevo cuerpo y ya no tiene pecado, ¿verdad?
Y de eso habla Filipenses 3:20 al 21. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque uno puede pensar, pues ¿cómo? Si todavía falta mucho. Pues sí, pero Él con su gran poder lo va a hacer. Te va a dar a un nuevo cuerpo que esté entonces, sea capaz de estar en la gloria de Él. Bueno, hemos visto, ¿de qué nos salva entonces el Señor? Pues del pecado. Ese es el verdadero problema del ser humano, el pecado, ¿ok? No es en sí los problemas, no es en sí las dificultades, no son en sí las enfermedades, el problema es el pecado. Eso es lo que queremos, de lo que nos salva. No quiero decir que no le importen tus problemas. No, no, no. También nos ayuda con nuestros problemas, pero ese es otro tema, ¿ok? Pero aquí el punto es que el problema primordial es el pecado. Y no solamente el pecado, sino algo en lo que tú y yo estamos metidos. La muerte. La muerte es de esas cosas como ese teléfono rojo que está suena y suena y suena. Que sabes que va a pasar y lo vas a tener que suceder. Y es inevitable la muerte. Y la muerte, todo eso se originó por el pecado. Cuando le dijo a Adán en el huerto del Edén, le dijo, el día que comes de este fruto, ciertamente morirás. Y va y que se lo come. Así somos, ¿verdad? No toques eso, ¿no? Así. Ahí vamos. Y pasó y murió. Y no solamente Adán y Eva, sino todos nosotros, porque todos nosotros también pecamos. Y la muerte es una realidad el día de hoy, ¿verdad? Dicen por ahí que de 10 personas, que de cada 10 personas, 10 personas mueren. Eso dicen. A lo mejor por ahí Enoch puede decir, pero es el único y Jesús, ¿verdad? Y Elías. Bueno, entonces, pero el día de hoy este problema ha quedado resuelto. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte, ¿verdad? En Timoteo, 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús venció la muerte. También en 1 Corintios 15:20 al 22 dice cómo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. El hecho de que haya resucitado de los muertos significa que venció la muerte. Eso nunca había sucedido. O sea, nadie ha muerto y vuelto a vivir para la eternidad. Jamás. Enoc fue traspuesto. Elías fue llevado, pero ellos no murieron. Pero no hay nadie que haya muerto y haya resucitado para vida eterna. Nadie. Y Jesús es el único que pudo hacerlo. Él resucitó de los muertos, venció la muerte. Por eso dice aquí en Corintios 15:20, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Más adelante en el verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A ver, ¿dónde estás? A ver, no te veo. Lo que está diciendo Pablo, no está. Jesús venció el pecado y la muerte. Y de eso nos salva también el día de hoy. Nos salva del pecado y nos salva de la muerte eterna. ¿Ok? Y pues sí, en un momento, cuando muramos en este cuerpo, Él nos va a rescatar de mantenernos para siempre apartados de Dios. Al contrario, si hemos creído en Jesús, vamos a estar unidos con Jesús para toda la eternidad. No hay separación, no hay muerte. Tenemos una relación eterna con el Señor. Uh-huh. Pero también puede ser incluso literal si es que viene el rapto de la iglesia, de la cual habla primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, verso 17, ¿verdad? Pero como sea, de todas maneras, Él nos libra de la muerte, ya sea por la resurrección o ya sea por el rapto, pero Él ha vencido. ¿Qué otra cosa nos salva el Señor? Del temor. Dice en primera de Juan 4:18, porque a lo mejor tú dices, pues ya sé que voy a morir, pero tengo miedo, ¿no? Pero aquí dice en primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que significa es que cuando empiezas a conocer más y más el amor de Cristo, ese amor echa fuera toda duda, todo temor, porque estás conociendo que realmente este problema ya fue resuelto en la cruz. Entonces, Él nos libra del temor. En Filipenses 1:21, lo leímos aquí en el estudio de Filipenses, ¿verdad? Pablo decía, o sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si muero, dice, voy a estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué me preocupo? Ha quedado resuelto. ¿De qué manera nos salva el Señor? Nos salva de la culpa y de la condenación. Ahorita lo leímos, Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y dice, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Este me encanta. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, ahora pues, o sea, ahora al creer en Jesús, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si has creído en Cristo, ya no hay condenación. Punto, se acabó. No vas a ser condenado, no eres condenado, porque has creído en Jesús. ¿Ok? O sea, condenado significa que no va a haber una condena, no va a haber un juicio en el que te digan, pues bueno, vamos a decirte ahora el veredicto. No, ya no hay condenación, se acabó, eres libre. En Hebreos 12:1 también habla de la culpa. Por tanto, hijitos míos, no, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un peso bien grande es la culpa, pero también de eso nos ha dado libertad el Señor, salvación el Señor. ¿Ok? Y una cosa más de la cual nos salva también de una vana manera de vivir. En primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿verdad? Antes vivíamos vidas, pues solamente viendo lo de aquí ahora, lo debajo del sol, no lo que está por encima de la eternidad. Pero Dios nos ha sacado de eso, nos ha dado un propósito a nuestras vidas. Última cosa que vamos a ver. ¿Cuándo podemos ser salvos? Y 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Entonces termino con esto, familia, ¿no? Si el día de hoy te estás dando cuenta que tú has pensado que estás bien con Dios por cualquier otra cosa que no es solamente por la fe en Cristo, mi invitación es que el día de hoy deposites tu confianza en Jesús. Entrégale tu confianza a Jesús. No tienes que hacer nada. Tienes que recibir el regalo nada más, ¿verdad? Porque la salvación es un regalo de gracia por fe en Jesús. ¿Vamos? ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos una vez más con ella. Y te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu poderosa obra en nuestros corazones, como tú nos buscaste, nos alcanzaste, nos diste vidas. Y por eso te alabamos. Ayúdanos a mantenernos firmes, confiando en tu gracia, en tu salvación que nos has dado, Señor. Y si entre nosotros hay alguna persona que todavía no ha dado este paso, te pedimos que mueva su corazón a confiar en ti, Señor Jesús. Y todos juntos te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Cristo.